tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Debate Parlamentario. Aquí durante nuestro programa van a estar los protagonistas que todos los días tienen el rol y tienen el desafío de hacer las leyes en la Argentina, tanto nacionales como provinciales, porque el futuro está allí en el Congreso de la Nación, donde tanto la oposición como el oficialismo tienen que ver de qué manera sacan adelante a la Argentina. Así que, ¿qué le parece? Comenzamos de esta manera. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien, un gusto saludarlo a usted. No, el gusto es mío y bueno, oriundo de San Luis, diputado por San Luis. Así es, puntano. Puntano. Bueno, el tema económico, por supuesto, como comentaba recién, nos está atravesando y el ámbito legislativo, afortunadamente, este año tiene mucho trabajo para hacer y muchas cuestiones que resolver. Usted viene de presentar un proyecto sobre dolarización de la economía, un tema del cual se ha hablado mucho y en algunos casos todavía no nos ponemos de acuerdo. Quería que me contara un poquito por qué lo presenta y qué características tiene. Así es, uno de los problemas centrales de nuestra economía y que no hemos sido capaces de resolver en la historia es el de la inflación. Argentina sufre una alta y persistente inflación, la ha sufrido por mucho tiempo, no la logra resolver el gobierno actual con sus controles de precios, pero tampoco la resolvió el gobierno anterior con las subas de tasas de interés y herramientas de política monetaria tradicional, ni lo han resuelto muchos antes para atrás. Es decir, nuestra historia monetaria marca una historia de desaciertos continuos, de inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda. Nunca hemos sido capaces de gestionar autónomamente una moneda. Es curioso que los únicos dos episodios de la historia donde tuvimos estabilidad de precios fue cuando atamos la cotización de nuestra moneda a una moneda extranjera, una con la caja de conversión después de 1890, en la crisis con Pellegrini, la otra en 1990 con Cabal o Menem. Desde que creamos el Banco Central de la República Argentina en 1935 para controlar la inflación, ha habido más inflación que antes que tuviéramos Banco Central. Es decir, marca la clara incapacidad de nuestras instituciones para poder resolver el problema. Y esto se ha traducido en una gran desconfianza del argentino por el peso, que ya no lo usa como moneda en todas sus funciones. Es decir, una función central de una moneda es servir de reserva de valor, es decir, poder ahorrar en esa moneda. Los argentinos no ahorran en peso porque saben que el peso que tienen en la mano se desvaloriza rápidamente, se quema, entonces lo cambian por dólares. Ese proceso es un proceso de sustitución de moneda, se cambia la moneda local por una moneda extranjera, el dólar, porque es en la que se refugia para reservar valor, y eso de por sí genera inflación. Si nuestra inflación tiene que ver en gran medida por la falta de moneda que tenemos. Y por eso es que ni siquiera las herramientas monetarias más duras lo resuelven, porque aún si cortamos la emisión monetaria a cero, como se ha probado hacer en el anterior gobierno, si la gente va y sustituye moneda igual o cambia moneda igual, el resultado es que la inflación de cualquier modo se dispara, y por eso es que tuvimos una política de emisión cero y sin embargo tuvimos más de 50 puntos de inflación. Porque no hay otra cosa que la pueda cortar que un cambio del régimen monetario. Y esa es la convicción y la conclusión que me lleva a decir necesitamos abandonar el peso como moneda en la República Argentina y adoptar la moneda que los argentinos ya prefieren para esta función de reserva de valor, que es el dólar. Podría ser con el euro, el yuan, otras monedas, pero el hecho de elegir el dólar en el proyecto es porque ya Argentina está dolarizada de facto, de manera muy pronunciada, y los propios argentinos culturalmente han adoptado el dólar como esa moneda de reserva. Ahora, ¿cómo tendría que ser el proceso para que obviamente no provocara nuevamente un proceso, porque como al estar atado al dólar, ¿qué valor tendría? ¿Cómo se compararía el peso? ¿Cuántos pesos argentinos serían un dólar? Ninguno de estos procesos es simple de realizar, en el sentido de que llevan un poco de tiempo, la corrección o el ajuste inicial tiene sus dificultades, porque desde luego que en una economía como la nuestra, que está estancada, tenemos el PBI per cápita de 2010, que no crecemos, que tenemos desigualdad en el ingreso, que no generamos empleo,
que tenemos enorme inflación y emisión monetaria, desde luego que por una medida económica no vamos de la noche a la mañana a enriquecernos. Es imposible, no funciona así porque no podemos inventar el dinero para hacerlo. Lo que sí podemos hacer es convertir todos los salarios, precios, activos de la economía de pesos a dólares, anclar nominalmente eso, es decir, fijarlo así y tener para adelante estabilidad. Es decir, vamos a asegurar con eso que no haya más aumentos de los precios en adelante. Es lo que hizo, por ejemplo, Ecuador cuando tenía en el año 2000 más de 100% de inflación, más alta que la nuestra, dolarizó y después la inflación a los 24 meses llegó a un dígito y llevan 22 años seguidos de estabilidad monetaria. Es decir, hay un proceso de... Hay distintas formas de hacer la dolarización, en verdad. Hay una que puede ser una dolarización espontánea, es decir, uno libera los controles de cambios, quita todo el cepo, las restricciones sobre el dólar, permite comprar dólares libremente o operar en dólares libremente. Eso va a llevar a una dolarización espontánea porque la gente se va a desprender de los pesos rápidamente, pero también puede ser un proceso muy desordenado en el que los precios en pesos se espiralicen. Entonces la forma de evitar eso es hacerlo de una manera ordenada y con una dolarización oficial desde el Estado, es decir, fijando un tipo de cambio de conversión, convirtiendo todo el circulante que está en poder de la gente con las reservas internacionales que tiene el Banco Central, dar un tiempo para que esa conversión se haga y después de que la conversión se complete, se elimina el peso y queda solo la moneda adoptada, que es el dólar, como moneda de curso legal. Esa es la forma más ordenada de hacerlo para que sea menos caótico, digamos, y que resulte, por supuesto, como digo, en una estabilización de precios hacia el futuro que sería envidiable para la Argentina, porque nunca hemos logrado estabilizar en el tiempo y esto lo que haría es darnos estabilidad de precios para adelante y que sea la plataforma para después poder crecer, desarrollarnos, avanzar como país. Entonces, ahora que más allá de este proyecto que usted presenta, o cualquier otro que se puede presentar, lo que me preocupa es la falta de cohesión que hay en los sectores, por supuesto en el oficialismo ni que hablar, uno va para un lado, otro va para el otro, pero también en el propio interbloque, Juntos por el Cambio, no hay como una especie de cohesión de decir, vamos a apoyar este proyecto y vamos a tratar de que salga. Ha tenido bastantes cuestionamientos, o por lo menos cuestionamientos de algunas de las figuras del radicalismo que quieren ser en el 2023 candidatos. ¿Cómo se puede mejorar o cómo se puede arreglar esto? Sí, es cierto lo que usted dice y desde luego yo estoy presentando un proyecto para introducir el debate sobre el tema y con la expectativa de que el tema se pueda debatir y pueda llegar a ser una plataforma de gobierno de Juntos por el Cambio. No olvidemos que nosotros hemos salido del poder, nuestra fuerza política salió del poder hace poco tiempo porque no pudo resolver este problema. El expresidente Macri dijo que llegaba al gobierno y iba a terminar la inflación rápidamente, no lo hizo. Fracasamos en el tema del control de la inflación. En 2019 se fue del gobierno con más del 50% de inflación. Entonces yo creo que sin duda este gobierno no está haciendo nada bien para resolverlo. El presidente le echa la culpa al diablo sobre la inflación, así que imagínense. Pero si nosotros hacemos las mismas cosas que ya hicimos, o si los economistas Juntos por el Cambio recomiendan las mismas recetas que ya recomendaron y que no dieron resultado, lo único que vamos a generar es una nueva decepción. Y eso es lo que a mí me preocupa que pase. No podemos ser una nueva decepción para la República Argentina porque no logramos nuevamente, que nos confíen nuevamente el poder y no logremos resolverlo. Entonces, usted me dice, ¿hay consenso en torno a su proyecto? Claramente que no. ¿Pero por qué? En parte porque buena parte de los economistas creen que puede haber planes de estabilización a largo plazo, como lo han hecho Israel, Perú, por dar ejemplos. Esos planes de estabilización requieren tener un banco central independiente, que Argentina no tiene, ni nunca ha tenido, y requieren tener 10, 15 años de constancia en la ejecución de una política monetaria, algo que es imposible de sostener en el tiempo en Argentina. No nos podemos poner de acuerdo para fijar una política por 6 meses. Entonces, la única política
de lucha contra la inflación, que es lo suficientemente drástica, dura, sí, pero efectiva en el corto plazo como para dar resultados dentro del periodo de un solo gobierno, es la dolarización. Y por eso la propongo. Por eso la propongo. Bueno, habrá un debate, desde luego, creo que es un debate que se tiene que dar no con prejuicios, porque algunos leen la palabra dólar y ya no pasan del título, lo cual es llamativo, porque en un país que ahorra dólares, que desde el presidente para abajo todos ahorramos en dólares, hablar de ahorrar en pesos, desdolarizar, es de una gran hipocresía. Sin embargo, cuando se habla de adoptar el dólar como moneda, genera susto, pero en realidad es un instrumento de política para resolver esto. Y creo que es un tema que no hay que abordar ni con prejuicios sobre lo que significa dolarizar, ni con agresiones, ciertamente. Lo que necesitamos para poder salir del problema es debatir seriamente qué propuestas nos van a lograr resolver el problema de la inflación. Y el debate de políticas públicas tiene que ser un debate basado en datos, en evidencia, mostrando las buenas prácticas de otros países. No puede ser un debate liviano con descalificación por quién lo dice, cómo lo dice, en qué momento lo dice. Tenemos un problema muy serio que varios gobiernos no han podido resolver. Y yo veo que muchas veces los políticos van por los medios de comunicación y hablan que el precio del tomate, que en febrero el índice de precio del consumidor dio tanto, y en realidad nosotros nos eligen para dar soluciones. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que estábamos proponiendo? Yo vengo aquí y propongo una solución. Puede no ser compartida por otros, pero esos otros tienen que proponer su solución también, y que nos demos un espacio de debate en el Congreso, lógicamente sería el ámbito ideal, o hacia adentro de los partidos también, de cómo resolvemos el problema de la inflación en la Argentina. Bueno, de hecho, si bien no ha sido apoyado por algunos diputados de su bloque, sí es una medida que quisiera impulsar el diputado Milei si llegara a la presidencia de la Nación. Él ha manifestado que dolarizaría la economía en el caso de ser presidente. Exactamente. Yo, cuando terminé de redactar el proyecto de ley hace cerca de 10 días, yo se lo envié a todos los economistas de la Cámara. De algunos tuve observaciones muy valiosas y aportes para mi proyecto. Caso López Murphy, Tetaz, que sin coincidir con la herramienta en sí, me hicieron aportes y análisis interesantes que me permitieron mejorar en varias cosas el proyecto. Otros estuvieron en franco desacuerdo, pero el que tuvo una respuesta más entusiasta fue Javier Milei, efectivamente, que yo se lo mandé, me dijo que lo iba a estudiar en detalle, y después durante la semana anunció, como marcabas, que si él fuera presidente, dolarizaría. Bueno, es una coincidencia importante, sin duda, porque él representa una fuerza política también y una expresión de la voluntad popular, y creo que hay que animarse en los partidos a discutir el tema. Y bueno, de alguna manera él se ha animado y eso es positivo, y me parece que tenemos que ser más los que no importa el partido o la candidatura, sino que nos animemos a discutir cómo resolver este problema que nadie para atrás ha podido resolver. Hasta aquí una nueva edición de Debate Parlamentario. Lo invito a compartir la próxima semana un nuevo segmento de análisis, de comentario y también de la presencia de aquellos que tienen el deber y la obligación de hacer las leyes que Argentina necesita para poder salir adelante. Chao, que tenga una excelente semana.